Y René Delgado, qué alegría saludarte. Sobreavísanos. Te agradezco mucho. Me encanta Sobreavísanos. No, hombre, te agradezco mucho, Ivonne. Te saludo a ti y al auditorio. Y bueno, Ivonne, quería, al margen de quienes piden ya la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que es una pena no contar con un órgano, una autoridad que evalúe en serio el desempeño que Rosario Piedra Ibarra ha tenido al frente de esa comisión. Le toca al Senado constitucionalmente, René. Pues sí, pero cuando uno ve cómo fue elegida hace ya más de 5 años, noviembre del 19, y cómo fue reelegida en noviembre de 2024, creo que está descalificado el propio Senado. No diré el Senado, pero sí la mayoría de Morena en el Senado para evaluar objetivamente el quehacer de esta mujer. Y creo que esa conducta, ese proceder que ha tenido, ahora queda en evidencia o cuestionable al menos por la postura y compostura que ha tenido en relación con los familiares de las personas desaparecidas y con el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Creo que si de por sí ya carecía de autoridad y legitimidad Rosario Piedra Ibarra, ahora esa autoridad y legitimidad se ve aún más mermada. Increíblemente, Ivonne, pese a su propia experiencia, hermana de un desaparecido, Eso es lo paradójico, e hija de una buscadora de ese hijo, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de algún modo ha incurrido en sendas conductas que ponen en duda si debería seguir presidiendo a la Comisión Nacional de Derechos. La primera de esas conductas, Ivonne, tuvo lugar hace apenas a lo largo de la semana pasada. No tuvo la sensibilidad política ni humana de apersonarse en el encuentro que hubo entre la Secretaría de Gobernación y los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Mandó un representante, pero si un asunto de esa dimensión no amerita que ella acuda personalmente, entonces ya no sé cuál pueda merecerlo. Entonces asombra mucho. Quizás no sabría ella dónde sentarse, si del lado del gobierno o del lado de las buscadoras, pero su ausencia es una declaración de falta de sensibilidad, para decirlo con elegancia. La otra es la relativa al anuncio que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas. Ahí ese dislate tuvo 2 tiempos. El primero, con el pretexto de anunciar la apertura de una oficina regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Guadalajara. La comisión emitió un comunicado con ese motivo y de paso manifestó su rechazo al señalamiento o al procedimiento que va a abrir el Comité contra la Desaparición de Personas de Naciones. Coló ahí el comentario. Sí, eso está en el comunicado 70. Ni siquiera hizo un comunicado exprofeso. No, fue con motivo de la apertura de la oficina regional, pero antier sacó un extenso documento de 19 cuartillas, ahora sí, haciendo precisiones a lo que ya había rechazado. Y es un documento que presuntamente presenta argumentos, pero que en el fondo revela una terrible confusión sobre el concepto de Estado. Reconoce que hay desapariciones, reconoce que podrá haber algunas desapariciones forzadas, pero al parecer, y no solo de ella, porque es del conjunto de la clase política en el poder, la clase política de Morena, dando a entender que hubo en el pasado hasta los años 90 con motivo de la Guerra Sucia, pero que ya no hay más, y que lejos están las desapariciones forzadas ser producto de una política de Estado. Pero entonces uno dice, bueno, cuando reconocen el gobierno de Morena que la policía de Iguala, la policía de Cocula participaron
en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Esas policías no forman parte del Estado. Sí, como tú dices, una confusión o una falta de claridad de lo que es el Estado. La policía de Tala, Jalisco, que también han involucrado al menos en el reclutamiento de jóvenes allá en el rancho Izaguirre, no forma parte del Estado. Entonces, cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU señala que éstas se llevan a cabo, no es que se refieran a la presidenta de la República o al gobierno federal, pero sí es evidente que muchas policías municipales están involucradas con el crimen. Y mientras no se reconozca eso, Ivonne, podrán seguir ocurriendo desapariciones y asombra que en defensa del Estado salga una comisión que en realidad lo que debería de defender son los derechos humanos. Y en esa medida, bueno, como tú decías, Ivonne, de pronto uno quisiera ver si el Senado podría llamarla a capítulo para que rinda cuentas, pero como te decía, si la primera elección de ella como presidenta de la comisión, se acusó un presunto fraude de 2 votos y ella rindió protesta en medio de jaloneos en la tribuna y luego fue reelegida en el 24, siendo que ni siquiera aparecía en la terna mejor calificada. ¿Quién puede responder hoy o quién puede llamar hoy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que explique qué es lo que está haciendo? Y es muy importante todo lo que reflexiona René, porque me da la impresión de que este es el primer caso donde el debilitar a un autónomo en su autonomía le sale muy caro a la jefa de Estado mexicano. En vez de que le ayude esa supuesta filiación y se vuelva una interlocutora ante Naciones Unidas, se vuelve una carga, porque hoy, al grado de que ha tenido que entrar la secretaria de Gobernación al caso, porque en realidad esa ombudsperson no está sirviéndole al Estado mexicano. Es un lastre. Así es, increíblemente. Digamos que incluso podría servir de puente entre la autoridad multinacional y la autoridad nacional. Por supuesto. Pero no es así. Y entonces sí asombra. Digo, no cabe la renuncia porque no está un acto de esa magnitud y dignidad. Es inconcebible en Rosario Piedra, pero sí asombra que la defensora de los derechos humanos se ponga del lado del Estado y no del lado de quienes han sido lastimados en sus garantías fundamentales. Sin duda alguna, gran tema, y todas las pistas que nos compartes muy interesantes. Seguiremos pues siguiendo el sobreaviso, René Delgado. Gracias por estar aquí. Soy yo quien te agradece, Ivonne.